Buenos días, saludamos desde el distrito de Juan Espinosa Medrano, la comunidad Mollebamba, capital del distrito. Hoy día estamos terminando las actividades con una tarde taurina en concurso, las 4 comunidades del distrito: Silco, Mollebamba, Calcauso y Vito. Éxitos para todos, los mejores toros van a ganar. Esta tarde sangre y arena en el ruedo de toros Virgen Asunción de Mollebamba. Primeramente, saludos cordiales a todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en las diferentes latitudes del mundo. Saludos desde Mollebamba, presentes en el concurso taurino intercomunal 25 de junio, aniversario de nuestro distrito Juan Espinosa Medrano. Saludos de parte de mi junta directiva y Frente de Defensa de todo Mollebamba. De mi Mollebamba. Desde Huamantucu vienen toros bravos. Desde Huamantucu vienen toros bravos. Para la corrida de mi Mollebamba. Para la corrida de mi Mollebamba. Desde Huamantucu. Venimos desde la comunidad campesina de Calcauso para poder hoy día festejar un día más, festejando los 64 años de su creación política, acompañando a nuestro hermano Hernán Yachta como alcalde, su última gestión. Igual saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos ven desde lejos. Calcauso presente en cada aniversario. También hacemos la invitación para el 16 de julio, que haremos también una fiesta igual, similar, en nuestra tierra grande que es Calcauso.
Autoridad máxima del distrito de Juan Espinosa Medrano, en persona nuestro hermano Hernán Llanta Rojas, el honorable Consejo Distrital y los funcionarios que integran la gestión 2023-2026. Bienvenido, señor Hernán, al ruedo de toros Virgen Asunción de Moyobamba. Asimismo, tenemos la imponente banda típica de nuestros hermanos de la comunidad campesina de Vito, quienes año y año vienen demostrando ese arte que tienen en esta linda comunidad de Vito. Asimismo, invitamos a todos los que están en el tendido a mostrar el aplauso correspondiente de esta autoridad que con especial sin perder hace este concurso de comunidades. Ahora sí. De igual manera, a las afueras del ruedo de toros, tenemos a la delegación de la comunidad campesina de Moyobamba, quienes pues con su imponente huayno, ese huayno característico de esta comunidad, que viene interpretando para el goce y la algarabía de todos los presentes en este concurso comunal. Tenemos la presencia del presidente de la comunidad y su junta directiva, asimismo. Tenemos la presencia de todos los hermanos y hermanas de esta comunidad campesina de Moyobamba, quienes pues, entonando a todo pulmón el cántico característico del huayno moyobambino, en honor a nuestros opus, a nuestros cerros, Condori, Huanca, Huamantuco, quienes guardianes hoy 25 de junio, pues sus hijos en esta plaza de toros Virgen Asunción demostrarán la casta, demostrarán su bravura al deleite de todo el público espinosino, antabandino. De igual manera, tenemos la presencia, la delegación numerosa de nuestra hermana comunidad campesina de Calcauso, encabezado por nuestro hermano presidente Leoncio Miraya, junta directiva, asimismo de todos nuestros hermanos, hermanas, quienes también nos honran con su presencia en este festival taurino. Hoy, una fecha icónica para poder remembrar esas tardes gloriosas, esas tardes taurinas de fe, de devoción. De igual manera, tenemos la presencia de nuestro presidente de la comunidad campesina de Vito, sus lindas damas, nuestros hermanos también de la comunidad campesina de Vito, quienes también están presentes en el gran inicio de esta tarde taurina, concurso de toros cuneras de Lidia, organizado por la Municipalidad Distrital de Juan de Espinosa Medrano, conmemorando un año más de creación política, un año más de vida a este distrito pujante, a este distrito taurino, como broche de oro y como broche a los festejos, pues la gran tarde taurina, donde van a concursar 20 ejemplares traídos desde
todos los hermanos quienes también se hacen presentes. Ya se presente en el rol de toda la Virgen Asunción de Coyabamba. A todos los hermanos de las 4 comunidades, el saludo respectivo a nombre de la comisión organizadora, a nombre de la autoridad del distrito de Juan Espinosa Medrano. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias por traer esta bonita costumbre que nos caracteriza al distrito de Juan Espinosa Medrano del cambio de en honor a nuestro ganado, en honor a esta fiesta milenaria. Al estilo campesino, al estilo dinero y al estilo concreto. Esta es la costumbre, esta es la tradición viva. Año tras año nuestros hermanos vienen cultivando de generación en generación, arraigado en la sangre, arraigado en la cultura y las costumbres. Esta es una expresión auténtica, nata, de esta parte del distrito de Juan Espinosa Medrano. Muchas gracias, hermanos, a la delegación de la comunidad campesina de Coyabamba. De igual manera, el saludo fraterno y fervoroso a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad campesina de Calcauso. De igual manera, el saludo correspondiente a este pueblo pujante, este pueblo lleno de tradiciones, a nuestros hermanos de la comunidad campesina de Vito. De igual manera, el saludo a nuestros hermanos de la comunidad campesina de Cinco. Muchas gracias por participar y por estar presentes en este 84 aniversario de creación política del distrito de Juan Espinosa Medrano. A nombre del señor alcalde Hernán Llanta Rojas, cuerpo de regidores, el agradecimiento eterno a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Muchas gracias. De igual manera, invitamos a nuestra autoridad distrital, a nuestro hermano Hernán Llanta Rojas. Invitamos para que dé apertura, inicio a este concurso taurino intercomunal. Reiteramos la invitación a nuestro hermano Hernán Llanta Rojas, en calidad de alcalde del distrito de Juan Espinosa Medrano, para que dé las palabras de agradecimiento e inauguración a esta bonita tarde de sol, tarde de arena, tarde de costumbre.